Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre un versus que estuve haciendo durante varios días, y por fin lo pude terminar. Estoy hablando de Joker versus Jeff the Killer. Ok, las versiones de ambos personajes, con el Joker sea la de la película, la saga de Batman Arkham, y la de cómic en donde secuestra a Jason Todd. Y con Jeff the Killer sea la de versión de su origen, su pelea con Slenderman, Jeff vs Jane, y la origen de Jane, para que esté más parejo con el payaso. Sin más que decir, comencemos. Jeff the Killer vs el Guasón. Historia. Batman, mientras combatía a los 8 asesinos de Máscara Negra en Navidad, descubrió que el que los contrató era el Joker, usurpando su identidad, el cual no conocía aún. Batman lo acabó deteniendo en el Hotel Royale de Gotham City y lo encerró en Blackgate. Ahí el Joker conoció a la doctora Harley Quinzel, el cual la manipuló, igual que en la serie animada, contándole su pasado. Finalmente Batman volvió a derrotarlo después de enfrentarse a Bane. Años después el Joker es encerrado de vuelta, pero esta vez al Arkham Asylum. Todo fue una trampa para tomar el asilo y liberar a todos los prisioneros, y secuestrando a doctores, guardias, al alcaide Sharp y a Jim Gordon, dándole a Batman una noche que recordar. Pero el murciélago sobrevivió a Harley, Killer Croc, Espantapájaros y los demás, fastidiando sus planes y obligando al Joker a inyectarse el veneno titán, que fabricó con la fórmula de la doctora Young para crear un ejército personal de monstruos, convirtiéndolo en un monstruo feroz. Finalmente, haciendo uso de la paciencia, la valgarra y gel explosivo lo derrotó de nuevo. Meses después fue trasladado a Arkham City, donde reveló que el veneno titán que se inyectó le está matando, y obligó a Batman a buscar una cura, ya que le infectó a él y a ciudadanos de Gotham. Este tenía un as en la manga, cara de barro, que le interpretaría siendo un Joker curado. Finalmente en el Monarch Theater murió al quedarse sin la cura, un final totalmente inesperado. En Arkham Knight el Joker estaba en la mente de Batman, ya que su sangre seguía dentro de él y era una batalla constante por su cordura. En el final del videojuego consigue hacerle frente y sacarlo de su mente. En fuerza sobrehumano. Puede agarrar a un guardia de seguridad por el brazo para después lanzarlo como si fuera un muñeco. Someter y derrotar a varios grupos de guardias y matones sin ninguna dificultad. Someter y superar a Máscara Negra en un combate cuerpo a cuerpo. Darle varias palizas a Máscara Negra. Tumba personas con un solo golpe para después dejarlo inconsciente en el suelo. Agarrar a un guardia para darle varios golpes en la cara sin detenerse. Puede luchar en contra varios personajes como Batman y Deadshot, Batichica, e incluso Robin. Hacer retroceder a Deadshot. Oscar a Deadshot con una cadena. Darle varios golpes a Deadshot en la cara y en el estómago para después un golpe mandando a volar a Deadshot. Golpear a las personas sin que reaccione. También puede luchar contra policías y otros criminales. En varias ocasiones se demostró que es casi muy parejo con Batman en combate cuerpo a cuerpo. Resistencia. Bastante alta. Soportar caerse en una planta nuclear que le cambia su aspecto físico y hasta volverse loco. Resistió que Deadshot le quiebre el brazo y varias palizas de Deadshot. En varias ocasiones resistió que Batman le diera varias palizas y golpe en la cara. Pudo soportar los ataques de otros criminales y policías. Soportar una gran caída de un helicóptero hasta una explosión. Soportar varios golpes de Batichica y Robin. Resistió una gran paliza de un Batman furioso. Puede resistir disparos y apuñalar, entre otras cosas más que un humano normal no soportaría. Pudo resistir su transformación en subversión de Titans. Soportar que Máscara Negra le diera una paliza aunque el Guasón tiene ventaja. Soportar que Máscara Negra agarrarse al para lanzarlo hacia una mesa de cristal y recibir el impacto de la mesa. Puede soportar que Batman agarrara por el cuello en diferentes ocasiones. Aguantó estar enfermo con la enfermedad de Titans que lo estuvo matándolo durante meses aunque murió. Soportar que Batman lo lance hacia una ventana de una iglesia de una prisión. Soportar una explosión seca en donde estaban ambos aunque esto los dejaron inconsciente. Inteligencia. Genio. Es lo suficientemente inteligente para crear estrategias y planes para destruir Gótica.
en los eventos desde su falla en su plan de tener un ejército de monstruos en el primer juego, escapar varias veces de Asilo Arkham con facilidad. En Arkham City envió su sangre infectada a todos los hospitales de Gotham, infectó las alcantarillas con Titán, por lo que la gente de Gotham también estaría infectada, creo. En Arkham Origins secuestrar a Roman Sionis y tomar su lugar en secreto como Black Mask. Y para evitar confusiones, también el Joker pone una recompensa de una sola noche por la cabeza de Batman por $50 millones, ordenó la recompensa y entregó los contratos a Deathstroke, Electrocutioner, Killer Croc, Deathshot, Firefly, Shiva, Bane y Copperhead. Forma un nuevo plan en Blackgate. Se escapa y se pone en una silla eléctrica conectada al monitor de latidos del corazón de Bane, que alimenta la silla. Entonces, como sabemos, si Batman no mata a Bane, esencialmente matará a Joker, y a Gordon, que está allí como rehén. Entonces Batman mata a Bane y luego, después de que Joker se va, lo revive con los guantes de choque. Después de que Batman tiene que vencer a Bane nuevamente, se encuentra con Joker en la capilla. Joker continúa con esta perorata sobre cómo rompió a Batman, pero por supuesto que no lo hizo, y Batman le saca a patadas al payaso. Colocaron varias bombas en las alcantarillas y los edificios de la ciudad, incluso en el Hotel Royal, seducir a la psiquiatra Harley Quinzel hasta incluso enamorarla. Colocar varias bombas en los muros de la ciudad de Arkham, secuestrar a Jason Todd el segundo Robin durante un año. Manipular a las personas, asesinatos, secuestro, ser un excelente líder, etcétera, etcétera. Velocidad, al menos supersónico. Fue capaz de asesinar un guardia de seguridad con suma facilidad. Puede luchar contra Deathshot en combate cuerpo a cuerpo con armas o sin armas. Luchar contra Batichica y Robin, esquivar unos de sus golpes. Hace retroceder a Batichica y Robin con una patada en el estómago. Puede luchar y esquivar varios ataques guardias seguridad del asilo. Dispararle a personas y pandillas, delincuentes, incluso Batman sin que reaccione. En algunas ocasiones logró golpear a Batman en la cara sin que reaccione. Golpear y someter a Máscara Negra sin que reaccione. Puede empujar persona, puede dar patada voladora, puede desarmar a Jim Gordon y el guardia de prisión. Está más o menos parejo con Batman en velocidad. Aunque nunca se explica cómo y por qué el Guasón es tan habilidoso. En armamento, posee su pistola revólver, cuchillo de combate, zumbador de alegría de Joker, dientes de bromista, y por último el gas de la risa. Aunque también puede poseer otros tipos de armas como por ejemplo el rifle de asalto. Debilidades. Humanas normales. Mentalmente loco y peligrosamente psicótico. Aquí está la ficha del Guasón del Arkham-versos. Ahora vamos a hablar de Jeff the Killer. Historia. Jeff era un chico normal, que se muda a un nuevo vecindario con sus padres y su hermano Liu. Cuando estos dos van tranquilamente a la escuela, un trío de pubertos bravucones llamados Randy, Troy y Kate vienen a romper las bolas. Jeff pelea con ellos y gana, lastimando de gravedad a Randy. Después de esto, en casa aparece un policía con intención de llevarse a Jeff porque Randy y su pandilla lo habían acusado. Sin embargo, Liu se culpa para que Jeff no vaya a prisión, el policía le cree y se lo lleva preso. Unos vecinos amigos de los padres de Jeff, los invitan a la fiesta de su hijo y ellos aceptan pese al bajón de que Liu se fue a prisión. En la fiesta, regresan los tocapelotas de Randy, Troy y Kate y cual buen Henry Bowers quieren matar a Jeff para darle una lección. Después de una violenta pelea Jeff los mata tanto a Randy como a Troy y Kate. Sin embargo, Kate antes de morir prende fuego a Jeff y lo deja hecho mierda. Jeff es llevado al hospital donde reaparece Liu, quien acaba de ser liberado. Tras retirarle las vendas a Jeff revelan que este ha quedado completamente pálido. Jeff al verse en el espejo piensa que es hermoso, así que su locura comienza. Vuelven a casa, y es la hora de la siesta, pero su madre al escuchar ruidos en el baño descubre a Jeff, no masturbándose, no fumando meca, sino cortándose las mejillas en forma de sonrisa. Jeff dice que lo hizo para verse más guapo, y cuando quiere mostrarle a su padre y a Liu su nueva creación, su madre se va corriendo al cuarto y le dice al marido que como buen gringo orgulloso de su país saque el arma porque la etapa ergy de Jeff se ha salido de control.
Aunque no logran nada porque Jeff los caga matando. Mientras tanto Liu por el ruido se despierta, sin embargo solo ve a un Jeff desfigurado que le pronuncia la frase vete a dormir. Fuerza. Humano máximo, bajo. Ya con 13 años es capaz de romperle la muñeca a Randy. De un golpe directo al pecho pudo pararle el corazón. Arrancó un palo para colgar toallas de la pared. Y a puñetazos a Troy en el estómago lo hizo vomitar. Ya mayor, 24 años, puede cortarle los tentáculos a Slenderman con su cuchillo. Arrastrar a un policía por toda una casa, someter a Victoria para luego apuñalarla en el cráneo. Y soltarse de la silla en la que Hannah lo amarró, tumbarla de una patada para luego golpearla con una silla de madera en la espalda con tanta fuerza que ésta se destrozó al impacto, acto seguido la arrastró por toda la habitación, y finalmente romperle la muñeca. Por último atravesarle la frente a una chica solo empujando su cuchillo. Y cortar a un hombre adulto desde el pecho hasta la mandíbula. En resistencia, sobrehumano, bajo. Desde pequeño Jeff demuestra una gran tolerancia al dolor, pudiendo soportar múltiples golpes de la pandilla de Randy, además de un botellazo en la cabeza, provocando que ésta se destroce. A sus 24 años soportó una brutal paliza de parte de Slenderman, quien lo azotó contra los árboles, trozos de granito e incluso fue arrojado contra una lápida con tanta fuerza que la lápida se rompió al impacto, y Jeff se da el lujo de burlarse de estos intentos de hacerle daño. Soportó que varios fragmentos de vidrios lo traspasen. Ser empalado con una rama en el estómago. Un incendio forestal, saliendo a pie a pesar de sus heridas. Que Hannah le parta una pierna de un martillazo. Y que luego ésta lo destripe con su cuchillo, para mantenerse vivo de manera prolongada mientras se estaba desangrando. Inteligencia. Promedio, bajo. Pese a que sea sigiloso, está bastante loco y mal de la cabeza, lo que provoca que sea más impulsivo al atacar. Sabes un poco de combate cuerpo a cuerpo y sabes cómo escaparse de las policías. En velocidad. Atlético, bajo. Esquivó una puñalada de Troy. Tanto desde niño como de adulto, ha demostrado tener buena experiencia como asesino, pudiendo asesinar tanto a personas normales como a policías entrenados, incluso a uno le desvió el arma antes de que le dispare. Le arrojó su cuchillo a Slenderman antes de que lo ataque con un trozo de granito. Cuando entró en un estado de ira, pudo apuñalar a Slenderman sin que reaccione. Golpeó y atacó a Hannah sin que reaccione, aunque igual Stamina Darks no destaca en reacción. Demostró escapar al segundo piso de una casa antes de que Troy y Kate le disparen. Es capaz de desplazarse por todo el bosque de Slenderman. Correr hacia Slenderman para apuñalarlo antes de que se teletransporte. Y en 2 ocasiones pudo desplazarse por distintos lugares arrastrando a sus víctimas. En armamento, solo posee su cuchillo y encendedor. Debilidades. Es bastante confiado, provocando que su reacción no sea constante y provocando que sus oponentes lo caguen muy fácilmente. Su estilo de pelea es muy impulsivo y frenético. Pese a su resistencia, sigue sufriendo limitaciones humanas, como poder ser asesinado por desangramiento, disparos en la frente, perforación cerebral. Aquí está la ficha de Jeff the Killer. Ahora vamos a la comparación entre Jeff y el Joker. En fuerza, aquí gana el Joker. Es verdad que Jeff demostró romper muñeca, arrastrar a un policía por toda una casa, golpear a Troy en el estómago, y de un golpe detener el corazón del Randy. Pero el Joker demostró someter a varios guardias de seguridad, agarró a uno para después lanzarlo como si fuese un muñeco, tumba personas con varios golpes que los dejaron inconsciente o incluso desmayado. Levanta a una persona para después lanzarlo hacia una plataforma, o a los enemigos. El peso de una persona es de 1,50 o 46 kilogramos. Y hacer retroceder a Deadshot, Batichica, Robin. O sea, no hay ninguna explicación de que como carajo estos dos son tan fuerte, si ambos personajes son bien delgado. Si bien Jeff demostró cosas un poco mejores que el Joker. Le tendré que darle esta puntuación para el Joker, aunque ambos están casi empatados. En resistencia, esta es un empate. Ya que ambos han soportado varios ataques brutales, que una persona normal no soportaría. Como por ejemplo soportarse quemado vivo, palizas, se arrojando muy lejos, etc.
Iba a decir que Jeff tiene mejor resistencia por su pelea con Slenderman. Pero el Joker tiene también una mejor resistencia al transformarse un monstruo gigante y mantener su mente intacta, y sobrevivir una gran caída de un helicóptero. Pero hay que darse cuenta que ambos son personas normales que pueden ser asesinados. En inteligencia, aquí gana el Joker por mucho, hace varias estrategias y planes para destruir Gótica a lo largo de su carrera como supervillano. Él tiene experiencia manipulando asesinos, psicópatas, y en incluso otros supervillanos. Mientras con Jeff cuando hace una estrategia, su instinto de asesino no lo deja pensar bien, él mismo arruina su propio plan. Y él es muy impulsivo hasta bastante confiado. A pesar de que ambos estén locos, el Joker suele hacer diferentes tipos de planes como hacer un ejército, colocar bombas explosivos, y hacer el gas de la risa. En durabilidad, es un empate ya que ambos ha demostrado seguir luchando sin cansarse. Aunque el Joker cuando pelea nunca se le ha notado que algún tipo de cansancio. Mientras con Jeff puede ser golpeado, atravesado, y apuñalado sin quedarse fuera de combate. Lo mismo podría decir por el Joker ha demostrado soportar varias puñetazos en la cara y una patada en la cara de parte de Batichica sin mostrar un signo de molestia. En velocidad, aquí gana el Joker. Es cierto que Jeff demostró arrojar su cuchillo a Slenderman antes de que lo ataque con un trozo de granito, y desplazarse por todo el bosque de Slenderman. Pero el Joker es casi comparable a Batman, capaz de atacar y esquivar algunos golpes de Deadshot, y Batichica, Robin, hasta con Batman. Joker es un luchador rápido e increíblemente ágil, capaz de evadir los ataques de varios enemigos a la vez, siendo tan rápido que ni siquiera Batman puede atraparlo tan fácilmente. Incluso con su tamaño, podría abrumar fácilmente a Batman si este último bajara la guardia. En armamento. Pues aquí se jodió Jeff porque el Joker posee muchos más armas que podría acabar con Jeff. Como por ejemplo el gas de la risa, los dientes de Joker, su zumbador de alegría. En combate, lo dejaré en empate ambos. Ambos son bastante buenos luchando, y no temen en dar el primer golpe. Ambos pueden humillar personas fácilmente, atacar personas sin que reaccione. Aquí está la probabilidad de estos dos personajes si se encuentran. Si estos dos psicópatas se enfrentan en un combate a muerte, el ganador sería